Es un buen tema. Misiones, evangelización, hemos tocado esos temas. Pregúntale, pregúntale a tu pastor, esos son temas. Sí, Sí, quería decir una cosita y bueno, eh, yo y mi hermana escuchamos canciones de cristianismo, como, no sé, por ejemplo, rap, hasta reggaetón cristiano. ya, Y una que estaba escuchando recientemente se llamaba Uno, pero al principio sale como una especie de radio y una persona que decía, o un pastor que decía de algo de uno, de que la peor obra del diablo hace es dividir, que, que, que tenemos que ser uno, de que tú tienes que estar, de que tú tienes que estar tú, yo estoy en ti, tú en mí, algo así. Uno, esa palabra, ya. de que fuéramos uno. Tú, si lo pregunté a mi papá, es cierto, pero eso quería preguntar a usted. Ya, pero qué es lo que tú quieres saber acerca de eso? Nada, pues, de que no sabía cómo era bien el tema, por eso quería preguntárselo, ya que se lo podía, no sé, exponer a mi hermana para la reunión de jóvenes. Como yo soy su asistente. Perfecto. Pero mira, cuando, cuando alguien que es cristiano, sin haber escuchado la canción, yo, eh, expone acerca de que somos uno o que debemos ser uno, eh, puede estar hablando acerca del cuerpo de Cristo o puede estar hablando de que nosotros y el Espíritu Santo somos uno y que por consecuencia hay que hacer lo que ese uno está mandando o que somos uno en el cuerpo de Cristo. Sí, tiene razón, porque la canción mencionaba varias veces a Jesús, de que venció al diablo, que se ganó la multitud y varias cosas. Uh-huh. La idea de presentar algún tipo de canción, la idea es que la comenten, la idea es que la exploren y vean si, si es si es del Señor, si no es del Señor, si es de edificación, si no es de edificación. Esa es la idea, ¿cierto? Sí, sí entendí, por eso quería preguntar si sería un buen tema para tocar en la reunión de jóvenes o hasta la de varón incluso. Por supuesto que sí. ¿Cuál tema que Siempre me perdí un poquito? Ah, sobre una eh, canción. una canción que se llama Uno, de que al principio de la canción había como un pastor en una radio y que Ya. dijo que teníamos que ser uno, como yo en ti y tú en mí, algo Ah, así. ya, sí, 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 la conozco, sí la conozco. Sí la conozco. La canción, ¿conoces la canción Uno donde aparece Redimido, Cristian Ponce? No me sé los nombres de los artistas, pero creo que sí la conozco. Sí, ese es el uno gana, algo así era al principio, pero ¿te acuerdas? Mm, probablemente, pero no me sé el nombre, pero sí. Bueno, pues adiós. Ay. Espérate que tengo que subir un poquito el volumen, que no sé qué onda, que no se escucha. Ahí sí. No, pero se escucha bien, ¿eh? Sí. Ahora sí que como que se escuchaba algo cortado del Carlito Junior. Ahora sí se escucha. Ok, ya recuperé mi voz, ya no estoy tan enfermo. Ya listo, pueden continuar. Yo creo que para gran entender pocas palabras, yo creo que con lo que leemos, con lo que escuchamos a través de otras personas o cantan o se expresan a través de la literatura o de la matemática, historia, etcétera. A veces lo que Dios quiere decir lo que Dios nos quiere decir a través de eso. Pero el sentido correcto de que le da la canción es que los dos tienen que llegar a ser uno. Para resumírtelo
redimidos en un grupo cristiano como hay varios otros. Hoy estamos grabando hace rato. Sí. Estamos esperando que se conecten o si quieres darle comienzo nomás. Sí, amén, amén. Sí, amén. Carlito, ¿puedes comenzar orando? Dame un segundo, espera, que estoy tosiendo. Ya que Dios recuperó tu voz. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver. Ya, ¿comienzo orando? Amén. Ok. Padre nuestro Señor, te doy gracias por este hermoso día, gracias porque nos podemos conectar, Señor, para poder conocerte más. Te pido que nos des sabiduría, Señor, a todos para poder entender muy bien la palabra y para que quede guardada en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón. Te doy gracias por todas las cosas buenas y malas que nos han sucedido y que nos han pasado esta semana y también en el año. Guarda y bendice, Señor, a todos los que estamos aquí. También te pido para que llegue más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Miren, se me ha estado dando vuelta esta palabra durante harto tiempo y quería compartírsela, que esto está en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, pero vamos a vamos a leer todo y nos vamos a quedar pegados después en un versículo que me pareció interesante y me gustaría que lo comentáramos. Esto es muy conocido por el mundo cristiano, ¿eh? Muy conocido en relación a qué es lo que nos sucede a nosotros un poco en el mundo espiritual. No vamos a ahondar en el mundo espiritual ni nada por el estilo, pero sí vamos a ir hablando un poco qué tiene que ver esto o de qué forma esto verdaderamente es una protección o no es una protección, es algo que yo tengo que ponerme o no tengo que ponerme, porque por ejemplo, no sé, hace muchos años atrás me enseñaron de que yo cuando orara con respecto a toda la armadura de Cristo, yo tenía que írmela casi literalmente colocándomela, cada una de ellas para resguardarme. Esto tiene que ser así, no tiene que ser así. Perdón, ¿era Efesios 6, cuarto? ¿No se escucha bien? Sí, era Efesios 6, ¿cuánto? ¿6, 6? 6, 10. 6, 10. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, miren, lo voy a leer para que lo comentemos, pero me voy a quedar solamente con un versículo que me pareció importante que lo pudiéramos desarrollar y que pudiéramos entender con profundidad qué es lo que tiene que suceder, ¿ya? Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estáis firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y el calzado, perdón, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí lo vamos a leer, pero yo quiero quedarme con esto, miren, con el versículo 17. En el versículo 17 dice algo importante, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hay dos cosas importantes. Habla acerca del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es, como les contaba al principio, cuando uno está buscando el rostro de Dios, cuando uno está orando al Señor, como les digo, hace 20 años atrás me enseñaron de que yo me tenía que colocar la armadura y literalmente tenía que colocarme los zapatos, literalmente tenía que ceñirme el lomo con la verdad, literalmente tenía que colocarme el yelmo de la salvación y preguntar, yo me comencé a preguntar si esto era efectivo o no era efectivo, si verdaderamente esto era algo que yo tenía que hacer literalmente, a pesar de que era algo espiritual. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, que verdaderamente yo tengo que hacerlo así. Entonces, ahora va mi pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan con respecto a la armadura de Dios? En verdad, uno cada día que se levanta tiene que orar y colocársela espiritualmente, o esto es algo que es una oración en donde yo tengo que decir: Dios mío, aquí está la armadura tuya, yo cada día me visto con ella, pero sin necesidad de mencionar cada una de las cosas, o tengo que mencionarlas, o tengo que colocarlas y hacer como que me las estoy poniendo. Esa es mi pregunta. Y obviamente quiero partir con los niños para saber qué es lo que está pasando con ustedes sobre sus cabezas, y luego vamos a llegar a un consenso en relación a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere sobre nosotros. Amén. Así que vamos a partir. Hola, Jorge. Hola, pastor. ¿Cómo está? Bendiciones. Estamos leyendo Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Ok. ¿Ya? Sí. Hola, hola, hola. Hola, hermano. Entonces vamos a dejar un poquito a Jorge escuchándonos un poco para que él se pueda introducir, y le vamos a preguntar acá. Perdón. Le vamos a preguntar a Carlos. Carlos, ¿qué piensas tú acerca de lo que acabamos de leer? Y acerca de la introducción que yo hice. Sobre lo que acaban de leer, no sé por qué a mí se me salió. Me tuve que salir un momento porque el audio me fallaba y no, no escuchaba nada. Ya. Bueno, volvamos a leerlo entonces. Ok. Ya. Vamos de nuevo. Ya. Aquí está.
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y el Espíritu, y velad en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? Pero el versículo que yo quiero que hablemos es el 17, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, lo que yo estaba comentando al principio era que la palabra, o sea, hace 20 años atrás a mí me enseñaron de que literalmente cuando yo hiciera esta oración todos los días, y tenía que hacerla todos los días, tenía que hacer como que me estaba colocando los zapatos, hacer como que me estaba colocando el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, que me colocaba el escudo de la fe, que me ponía el yelmo de la salvación. Y quería saber qué opinaban ustedes, si verdaderamente uno tiene que hacer esto, uno no tiene que hacerlo, ¿por qué está esta frase aquí escrita diciéndonos que nosotros tenemos que tener la armadura de Dios puesta o no puesta? ¿Esto es literal, no es literal? ¿Es espiritual? Y si es espiritual, ¿qué yo tengo que hacer? Esa es mi pregunta, Carmen, en dirección de eso. Creo que fue muy largo, pero creo que uno sí lo debe hacer. Tampoco es, no sé, porque te vayas a levantar y lo vayas a hacer siempre, pero sí hay que hacerlo. No, o sea, no va en contra de Dios y eso sí te va a ayudar en tu día a día, porque es como un mensaje de ánimo incluso, viéndolo de una manera externa. ¿Ya? Y entonces tú recomiendas hacerlo. Sí. ¿Ya? Pregunta, ¿tú lo has hecho alguna vez? Sí. Ya. Porque generalmente cuando uno hace algún tipo de recomendación, es porque uno lo ha probado. Entonces, es importante que nosotros sepamos o la gente que va a escuchar esto, que sepa que verdaderamente esto es algo que se debe hacer o no se debe hacer. ¿Ya? No quiero profundizar más porque quiero escuchar a los demás. ¿Escuchaste, Jorge, entonces ahora? Sí, yo sé. Si quieres puedo dar mi opinión. Es la idea. Ya. Que conversemos el tema. Bueno, este tema no creo, según me acuerdo, lo hemos hablado antes, así que más o menos ya me acuerdo. Y de ponerse la armadura, bueno, mi mamá me ¿Ya? enseñó que uno debía orar y ponerse y cubrirse con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ella iba a orar a los hospitales,
ella decía que tenía que cubrir tanto su mente para que no se metieran malos pensamientos, malos espíritus, porque en el hospital hay mucha gente muy achacada, deprimida, y tanto físicamente, que no, para no contagiarse, no enfermarse. Entonces yo creo que por ahí va el tema de la armadura, de cuándo tenemos que aplicarla, sea mental o físicamente, según creo yo, según lo que he entendido por la armadura de Dios. Amén. Interesante el tema. Interesante el hecho de poder entender de que por ejemplo, en el caso de Jorge, que exponía acerca de que habían personas que visitaban el hospital y que ellos hacían esta oración para cubrirse de situaciones espirituales, de cargas de personas también, o de situaciones en donde habían personas que cuando oraban por ellos, algo se podía transmitir. ¿Ya? Interesante, bastante interesante. Edgardo, ¿tú entiendes algo de esto? Bueno, lo voy a decir con las palabras de usted, más con la palabra de la Biblia, porque yo no puedo crear una versión propia porque me cuesta bastante. Pero lo que yo entendí es que, bueno, de todas las cosas que decían, de que todas eran como una especie como de armadura, la protección del Señor, y que la palabra de Dios era nuestra arma, y que nuestra guerra no era física, era espiritual. Y que nuestra batalla no se encuentra físicamente, sino acá en nosotros mismos nos tenemos que enfrentar espiritualmente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo no sé si pasa esto contigo y tu hermana, pero generalmente entre los hermanos a veces no se llevan bien y si hay uno de los dos hermanos que es cristiano, pensemos en esto, o sea, que a mí me pasó mucho cuando yo me convertí al Señor, es que siempre tenía complicaciones con mi hermano. Y con él, siempre él me motivaba a que yo hiciera lo malo, a que yo me volviera atrás. Él, o por otro lado, él siempre me andaba provocando a que yo me enojara, a que yo estuviera peleando con él y discutiendo o diciéndole cosas, ofendiéndolo, porque era una cosa constante la que me sucedía. Entonces, cuando yo entendí esto, esta palabra, y entendí que yo no tenía lucha contra carne ni sangre, entonces entendí que lo que a él lo motivaba era el mundo de las tinieblas para perjudicarme a mí, para que yo retrocediera, para que yo me sintiera mal como hijo de Dios, para que yo le respondiera mal a él, para que yo fuera una persona a lo mejor peor que él. Pero en este aspecto yo lo entendí muy rápidamente y en vez de seguirle el juego a mi hermano, yo oraba por él. En vez de seguirle el juego a mi hermano en sus peleas o en sus discusiones, yo lo bendecía. En vez de ponerme a discutir con él o a pelear con él, yo siempre estaba pidiéndole a Dios por su salvación. Entonces, esto es un poco el asunto en el cual nosotros nos movemos cuando habla acerca de el mundo espiritual, que verdaderamente lo que los motiva a ellos a provocarnos daño, lo que nos motiva, lo que les motiva a ellos a
hacernos daño, en este caso, no son ellos mismos, sino que son ellos incentivados por el mundo de las tinieblas para perturbar nuestro corazón, para hacernos sentir mal y que verdaderamente nosotros sintamos que somos malos hijos de Dios porque estamos actuando mal. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo Mira, perfectamente. entonces, ahora vamos a escuchar un poquito a Milton, si algo tiene que decirnos y de ahí nos vamos a profundizar un poco con respecto. En realidad tengo harto que decir porque esto cuando me ha tocado estudiar, este es un tema que se debate siempre. Yo creo que el pastor me va a entender por el tema de la espiritualidad y por el tema de la medida de tu fe. Y generalmente la palabra de Dios está escrita en un lenguaje donde primero somos expresados como que lo que tienes que ser tú es un niño chico que tienes que obedecer. Pero nos dice en el lenguaje, toda la Biblia está expresada en figuras que después se van repitiendo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No quiero hacer tanta lata, pero lo que puedo aportar yo, sin obviamente meterme en lo que usted está tratando de predicar, es que todo esto se basa en la medida de tu fe. Y de acuerdo a la medida de nuestra fe, es lo que vamos a decidir obedecer como tal, porque si tú te vayas a poner un casco, el yelmo, seamos sinceros, si tú te vayas a decidir poner un casco literal, pero la medida de tu fe te va a indicar que esa es tu fe de esa manera que Dios te lo dijo, y tú vayas a hacer un casco y te lo vayas a poner literalmente, amén. Es preferible hacerlo como Dios te dice a no hacerlo. Si lo vas a hacer de una manera espiritual, si lo vas a hacer de una manera para no afectar tu trabajo, porque si uno se pone un casco y va al trabajo y llega con un casco, tu jefe te va a pegar 2 patadas y te echar para la casa. Pero si en otro trabajo te lo aceptan, amén. Pero no voy a extenderme más, pero corto y preciso. Esto se basa mucho en ese cuadro. Amén. El micrófono. Ahora sí. Voy a volver a leer el versículo que yo quería compartir con ustedes. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hay dos cosas importantes. Son dos cosas importantes. Aquí cuando habla de tomar el yelmo de la salvación, miren, pongámonos a pensar algo. La Escritura dice que en nuestra mente, que siempre hay un campo de batalla en nuestra mente. La Escritura nos dice que a veces somos bombardeados, que el enemigo siempre está lanzando dardos y esos dardos por lo general llegan a nuestra cabeza. Dice la Escritura que están como aves buscando hacer nidos sobre nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero explicar en este caso? ¿Y qué es lo que va a provocar el que nosotros usemos el yelmo? Porque si nuestra cabeza está cubierta, si nuestra cabeza está protegida, entonces los dardos del enemigo o las acechanzas del diablo van a topar ahí y no van a entrar ni se van a posicionar y nuestra mente va a estar protegida. Ahora, la otra parte dice que tenemos que, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, aquí estas dos cosas se conjugan muy bien. Miren, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para tener un ayuno de 40 días, cuando estaba terminando el ayuno, ya en el día 40, se le apareció Satanás a Jesús para
para tentarlo. Y una de las cosas que Jesús hizo siempre fue defenderse con la palabra de Dios. ¿Qué le estoy explicando con esto? Que cuando habla aquí esta palabra y dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es que en definitiva es lo que a nosotros verdaderamente nos trae la fortaleza, que es verdaderamente lo que a nosotros nos provoca el estar firmes y resistir. Como decía Milton, esto tiene que ver con nuestra fe. El que yo crea verdaderamente en palabras o en frases o en versículos que digan, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no sea solamente algo que yo me sepa de memoria y no lo practique. Que si yo declaro que la sangre de Cristo tiene poder, no sea solamente algo que yo declare porque otros lo dicen, sino que porque verdaderamente la medida de mi fe me lleve a creer en esto, me lleve a fortalecerme en esta situación, me lleve a adorar el nombre de Dios y a decirle, Dios mío, gracias porque hoy día me fue bien en algo. O Dios mío, gracias porque a pesar de que me fue mal o no me fue como yo esperaba, pero aquí estoy y estoy bien, estoy firme, estoy sostenido. O sea, que verdaderamente mi oración, mi ruego y mi clamor delante de Dios sea la palabra de Dios la que yo esté devolviéndole a Él. Y esto juega como un círculo en donde verdaderamente, si yo creo que la palabra de Dios es viva, si yo creo que la palabra de Dios es cortante como espada de doble filo, si yo creo que la palabra de Dios puede darme fortaleza, si yo creo que la palabra de Dios me puede afirmar mi fe, entonces, primeramente es una obligación para mí irla entendiendo cada día más, leerla con mayor profundidad, provocar en mi vida y en mi ser, si es que no tengo deseos. Por ejemplo, en mi caso personal, yo, a diferencia, por ejemplo, del hermano Milton, que a él le gusta mucho leer, yo desde que me convertí al Señor tuve que empezar a obligarme a leer la Escritura, porque no tenía hábitos de lectura. A diferencia de con él, yo no tenía hábito de lectura, entonces no me interesaba leer. Ni siquiera el periódico, ni siquiera los monitos en los cómics, nada. O sea, a mí no me interesaba leer. Pero cuando llegué al Señor, para mí es un acto de amor el hecho de que yo me preocupe de lo que Él quiere que yo aprenda. Para mí es un acto de amor hacia Él, hacia el Señor, el hecho de que yo pueda tomar su palabra y leerla cada día. Es un acto de amor hacia Dios. Porque yo no lo hago porque quiero, sino que porque amo a Dios. No lo hago porque quiero, sino porque quiero agradar al que me salvó. No lo hago porque quiero, sino porque no voy a permitir que mi carne le gane al espíritu, porque la carne se opone en contra de las cosas del espíritu. Y el leer la palabra de Dios es algo contrario al espíritu. ¿Me están entendiendo, cierto? Entonces cuando la palabra de Dios aquí me dice que es la espada del espíritu, o sea, en definitiva, en otras palabras, me está diciendo que es mi defensa en contra de toda situación que venga contraria a la voluntad de Dios sobre mi vida. Es mi defensa para fortalecer mi fe. Es mi defensa para llenarme de ánimo cada día. Es mi defensa para darme fuerza cada día en cualquier situación en la que yo me encuentre.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora dentro de mí me va a recordar lo que yo he leído. Es como cuando alguien estudia para un examen o una prueba. El Espíritu Santo te va a ayudar. Si tú oras al Señor y le dices que te ayude a recordar, el Espíritu Santo te va a llevar a recordar lo que tú ya has leído. Pero si no has leído nada y le pides ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú no has leído entonces, no lo que tú has leído. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que la única forma en que yo me pueda defender contra las acechanzas del enemigo, como dice ahí el texto que hemos estado leyendo, es que yo pueda, perdón, es que yo pueda leer la Escritura, amar la Escritura, porque de esa forma yo también le estoy diciendo a Dios que le amo, porque amo lo que Él dejó escrito para mí. Y ya no es si quiero o no quiero, sino que si yo no quiero, con mayor razón tengo que leerlo, porque sé que mi cuerpo, mi carne se quiere oponer a esto. Entonces, cuando hablas la Escritura acerca de que la palabra de Dios es la que me va a aumentar mi fe, les puedo mencionar, por ejemplo, el versículo más conocido acerca de la fe, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ese versículo bíblico, por ejemplo, está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ese versículo bíblico nos dice algo, nos dice que mi fe está cimentada en algo que yo no veo. Mi fe está amparada en algo que yo no veo, pero sí creo en Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, dice la Escritura. Entonces, si nadie ha visto jamás a Dios, mi fe está puesta en que yo creo todo lo que dice de Él ahí. No solamente en las cosas buenas o en las cosas bonitas o en las historias del pasado acerca de las guerras y de cómo el pueblo de Israel derrotó aquí o derrotó allá, sino que mi fe está cimentada en que verdaderamente si yo hubiese estado en ese tiempo y en ese momento, eso hubiese sucedido conmigo. Yo hubiese sido parte de ese ejército, hubiese sido parte de esa situación, porque verdaderamente mi fe me llevaba a adorar al Dios en el lugar y en el momento en donde yo esté. Entonces, si Dios me situó en esta época en donde la salvación fue extendida hacia los gentiles, fue extendida hacia afuera a través de Jesús, porque en el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículo 12 dice, a lo suyo vino, perdón, el 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en Él, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Entonces, este mensaje, esta palabra fue extendida y por causa de eso hoy día nosotros sí creemos que Jesucristo vino a morir por nosotros, sí creemos en la salvación a través de Jesucristo, sí creemos que va a haber un arrebatamiento, sí creemos que vamos a vivir tiempos de gloria y que 80 o 100 años que vivamos en esta tierra no son nada para la eternidad que vamos a vivir junto a Dios. Y eso yo sí lo creo, y sí es mi esperanza, y sí es mi fe, y en mi mente y en mi corazón ya está escrito eso. Pero eso yo lo creo por fe, eso tú lo crees por fe, porque no lo hemos visto, sino que simplemente fuimos convencidos por el Espíritu Santo, ni siquiera por una persona. Fuimos convencidos del Espíritu Santo, primeramente de pecado, segundo de juicio y de castigo, y por causa de eso nos arrepentimos. Y por eso que a nosotros nos dicen la religión de los arrepentidos, porque verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios y le pedimos que Él fuera nuestro Señor y nuestro Salvador de aquí en adelante. Entonces, cuando
Cuando se habla acerca de que el yelmo de la salvación es algo que protege mi cabeza, está hablando de que verdaderamente hay protección. Hay protección de parte de Dios sobre mi cabeza y las acechanzas del enemigo no llegan sobre mi mente o Dios no permite que lleguen ahí porque yo estoy confiando en Él, porque yo estoy poniendo mi confianza en Él, estoy poniendo mi fe en Él, estoy declarando que verdaderamente la armadura la armadura que yo me estoy poniendo en este caso, como es el yelmo de la salvación, me protege de los dardos del enemigo. Y verdaderamente, a través de su palabra, que es la que en definitiva me va a ayudar a que yo pueda resistir ese día malo, y eso se va a transformar en una espada en definitiva, que va a provocar defensa, que va a atacar y no va a recibir embates porque la palabra de Dios es toda poderosa. Por eso que Jesús, como les decía, al final del ayuno, él se defendió con la palabra. No pudo ser combatido, no pudo ser derrotado, no hubo nada que lo derrotara a él porque fue la palabra que él ya conocía. O sea, podemos entender algo, podemos entender de que el pueblo de Israel, miren, hay dos religiones en realidad que hacen esto como una forma de vida y que son los judíos y son los musulmanes. Ellos desde pequeños le enseñan lo que es el Antiguo Testamento a cada uno de ellos. Mirad, obviamente desde cada uno de sus puntos de vista, pero ellos se defienden y es la palabra que está escrita ahí la que a ellos les da la fortaleza, la que a ellos les da el cuidado y la atención y la dirección, sea equivocado o no, pero ellos se afirman en eso, se afirman en creer que verdaderamente es Dios a través de esa palabra la que los sostiene, la que los afirma, la que los lleva adelante. ¿Me entienden? Entonces, es importante entender de que no es tan solo una historia como algunas personas piensan, o que es simplemente un libro más de cuentos. Verdaderamente la palabra de Dios es la que nos ha sostenido. Verdaderamente la palabra de Dios es la que lleva a la iglesia por más de 2000 años extendiendo el Evangelio de Jesucristo, predicándole a otros, hablándole a otros acerca de la salvación, que verdaderamente Dios cambia, que verdaderamente Dios transforma, que verdaderamente Dios provoca cambios y transformaciones trascendentales en la vida de las personas, que es capaz de restaurar familias, es capaz de restaurar matrimonios rotos, es capaz de restaurar amistades perdidas totalmente. Si es que hay alguien que sea o que pueda ser capaz de orar e interceder por causa de esto. Entonces, cuando hablamos acerca de esta situación, cuando hablamos acerca de todo esto, tenemos que entender de que la palabra de Dios, como dice la Escritura, que es una espada, que es la espada del Espíritu, verdaderamente es una espada, porque corta, porque separa, porque aparta a unos de otros, porque a ti te lleva hacia el reino de la luz, y el que no quiere lo mantiene lejos de ti, lo mantiene lejos porque verdaderamente ellos prefieren vivir a su manera, prefieren vivir de la manera en que ellos han determinado en su corazón. Una de las cosas, por ejemplo, importantes que tiene el capítulo 3 de Juan, cuando habla acerca de Juan 3:16, y comienza a avanzar, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si tú lees más adelante, hasta el 18, 19 y 20 por ahí, esos versículos, te vas a encontrar donde el que, dice la Escritura, que el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ¿por qué
¿Por qué dice esta palabra? Porque verdaderamente Dios ya conoce el corazón de las personas y sabe quién va a creer y quién no va a creer. Sabe quién va a servirle y quién no va a servirle. Entonces, cuando nos encontramos frente a esta situación y la palabra de Dios te confronta, o tú confrontas a alguien con la palabra de Dios, pueden haber dos respuestas, un rechazo o una aceptación. Entonces, es trascendental en nuestras vidas que nosotros podamos entender de que la palabra de Dios es la que nos afirma, la que nos sostiene, es la que aumenta nuestra fe, la que a nosotros nos lleva verdaderamente a afirmarnos en el Señor. Y el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús siempre se defendió con la palabra. Jesús siempre estableció que la palabra de Dios fuera su principio, fuera su sostén. Y como les digo, o sea, él se sujetó en todos sus padres. Después que fue presentado en el templo a los 10 años, de ahí en adelante, él se sujetó en todo, porque debía cumplirse aún hasta el más mínimo detalle en la vida de Jesús. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. No pude antes, por eso me estoy conectando ahora. Pero estamos conectados, así que... Gracias. Estamos hablando acerca del yelmo de la salvación y de la espada y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué buen tema, es buen tema. Entonces en verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que la palabra de Dios es la que a nosotros nos va a sostener. ¿Por qué razón? Porque ella nos va a animar, el Espíritu Santo nos va a recordar cada vez que necesitemos algún texto, alguna palabra, algún párrafo, algún capítulo que podamos retomar y leerlo para fortalecer nuestra fe. El Espíritu Santo nos va a recordar, pero debemos, valga la redundancia, debemos recordar de que para ello yo ya tengo que haberlo leído alguna vez. Yo ya tengo que haberlo tomado alguna vez. Tiene que haber pasado por mi mente alguna vez para que el Espíritu Santo me esté recordando esas cosas y en definitiva sea provocado que yo pueda vivir para Dios. La palabra de Dios es la que me va a sostener y la que va a provocar que los dardos del enemigo no lleguen a mi cabeza. Porque si llegan a mi cabeza o terminan anidándose sobre mi mente, en algún momento van a descender hasta mi corazón. Y cuando desciendan hasta mi corazón, la Escritura dice que esto se va a transformar en el mal tesoro de mi corazón. La Escritura dice que se va a transformar en un pecado. La Escritura dice que va a provocar daño sobre mi vida y puede que termine alejándome del Señor. Entonces, es importante que yo pueda sostenerme en la palabra de Dios. Mi fe debe estar sostenida ahí. Pero como les digo, es importante que yo la tome, que la lea, que la escudriñe, que profundice en ella. Pero para ello tengo que iniciar leyéndola. Para ello tengo que iniciar tratando de comprenderla naturalmente y orando a Dios para que me ayude a entender, como nos explicaba la otra vez el hermano Milton, acerca del rema, que tiene que ver sobre la palabra de Dios que viene con revelación, que viene introducida ahí, porque es el Espíritu Santo, y eso es lo que debemos recordar. Por eso que hay mucha gente que ha leído la Biblia y no la entiende, o hay personas que no sé, que enseñan la Escritura, pero no el espíritu de la Escritura. Y el espíritu de la Escritura es solamente el Espíritu Santo. Y Él es el que trae revelación. Y Él es el que te muestra la verdad. Y eso es lo que provoca que verdaderamente podamos ser libres.
Los demás, para los demás siempre va a ser un libro más, para los demás siempre va a ser una lectura más, para los demás siempre va a ser algo, pero no va a tener ni la profundidad ni el peso que nosotros le damos a esto, porque es la palabra de Dios sobre nosotros, es la vida de Dios sobre nosotros, es transmitir vida sobre nosotros. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, hay vida de Dios derramada sobre nuestras vidas. Hay amor de Dios sobre ellos. Hay cariño. Hay presencia de Dios en su palabra. No es tan solo lectura, no es tan solo palabra, no es tan solo el hecho de que tomemos este libro y lo leamos y lo aprendamos de memoria. Porque hay personas que sí, también hay algunos que se lo saben hasta de memoria. El otro día me hablaban acerca de un sacerdote que se sabe la Escritura y anda queriendo tener debates con los cristianos y ha avergonzado a algunos por ahí. Pero es importante entender de que si el Espíritu de Dios no está ahí, aunque se sepan al revés y al derecho de la Escritura, no sirve de nada. La vida de Dios tiene que estar ahí. O sea, esto es un equilibrio. Es palabra de Dios con Espíritu de Dios. Si no está uno de los dos, no sirve de nada. Entonces, es importante entender de que la única forma de que el yelmo de la salvación funcione y me proteja de las acechanzas del enemigo, de los dardos del enemigo, es que yo conozca al Señor y al Dios que me salvó y viva para Él y me derrame en su presencia y esté orando y esté leyendo su escritura. Y esté viviendo para Él. Porque ahora que entiendo la escritura, tengo que comenzar a vivirla. No tan solo saberla, no tan solo entenderla, porque hay algunos que hasta ¿cómo es esta frase? Que hay algunos que intelectualmente entienden la escritura. Pero esto se discierne a través del Espíritu Santo que mora dentro de ti. Esto se discierne a través de lo que el Espíritu de Dios quiere que tú hagas y vivas cada día. Por esa razón es que uno, por ejemplo, en un acto de amor a veces acepta que alguien le diga palabras feas, por ejemplo, y uno no responda de la misma manera. Cuando Jesús dijo que si alguien te afetea una mejilla, tú le pongas otra. A lo mejor te ha tocado que alguien te haya ofendido y tú tengas que bendecirlo en vez de devolverle la ofensa. Y eso también es colocar la otra mejilla. Orar por tus enemigos es colocar la otra mejilla también. Porque los enemigos no están solo ahí lejos y haciéndote señas y diciéndote, yo soy tu enemigo. Sino que el enemigo siempre va a querer provocarte daño. Puede ser un compañero de trabajo que quiera perjudicarte en tu trabajo, usado por las tinieblas porque sabe que tú eres cristiano, para burlarse de ti, para provocarte daño, para hacer que tú refales y después burlarse de ti. Esos también son enemigos. Y también hay que orar por ellos. También hay que pedirle a Dios por cada uno de ellos. Pero ¿seremos capaces de resistir una situación como esta? Entonces, la única manera de resistir este tipo de situaciones, por ejemplo, es de esta manera, o sea, viviendo a Dios, que la palabra de Dios se vaya haciendo vida en mi vida y que yo vaya viviendo a Dios y le vaya demostrando a ellos que verdaderamente, aunque quieran ofenderme, aunque quieran hacerme daño, aunque quieran robarme, aunque quieran destruirme, aunque quieran hacer lo que quieran, yo con todo eso voy a glorificar el nombre de Dios y voy a buscar que su justicia esté en mi vida y bendecirlos y no maldecirlos y orar por ellos y
y si es posible que ellos se vuelvan a Cristo por causa de tu testimonio, para eso estamos. Entonces, cuando la palabra de Dios se revela, uno es capaz de hacer esto y muchas cosas más. Uno es capaz de, como le contaba yo a Edgardo al principio, que de soportar un montón de cosas o de las que mi hermano me hacía o me decía porque él se burlaba de mí porque yo me había convertido en cristiano. Y las burlas de mi hermano no eran simples. Las burlas de mi hermano eran sarcásticas, eran pesadas, eran hirientes, eran muy feas. Entonces, pero yo entendía que era lo que estaba en él, lo que lo motivaba a dañarme, lo que estaba en él, lo que me motivaba a perjudicarme, porque lo único que el mundo de las tinieblas quería era que yo me devolviera, que yo volviera a ser la misma persona, que yo volviera a ser la misma persona que ya antes había sido, antes de que hubiese reconocido y recibido a Cristo. Entonces, la vida de cada uno de nosotros tiene que pasar por cierta clase de pruebas, la vida de nosotros tiene que pasar por cierta clase de situaciones complicadas. De hecho, uno de los temas que tuvimos casi al principio fue que que debemos tener por sumo gozo, o sea, no sé si se van a acordar de esto, pero que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas. Y, y estuvimos riéndonos harto porque para nosotros era contraproducente reírnos cuando nos estaban pasando cosas malas. Entonces era un poco contraproducente entenderlo, pero logramos entender de que verdaderamente lo único que provoca que yo me pueda reír y que me pueda gozar en el Señor es ver que a pesar de que pasó todo eso, yo estoy bien, estoy feliz, estoy contento, tengo una familia, tengo hijos, ¿me entiendes? Y puedo mirar hacia atrás y puedo decir verdaderamente, valió la pena haber padecido, valió la pena haber sufrido, valió la pena la prueba que pasé. Y mientras más yo me pongo en la brecha por otros y mientras más yo me pongo a orar por otros, mientras más yo intercedo por otros, mientras más yo me preocupo de buscar el reino de Dios y su justicia, las cosas que yo vaya necesitando, Dios las va a ir poniendo en el camino. Entonces, en definitiva, si me ocupo de su reino y de su justicia, la gracia de Dios siempre va a estar sobre mí. Dios no me promete que se me van a solucionar mis problemas porque no es así. Dios no ha venido a solucionarte los problemas ni a ti ni a mí. Dios lo que ha venido es a traer vida sobre mi vida, a traer vida para ti, a traer esperanza, a traer regocijo, a traer paz y decirte que verdaderamente hay una esperanza más allá de lo que nosotros hoy día conocemos, que nuestra esperanza está en vivir eternamente cerca de Dios, que nuestra esperanza está en vivir eternamente junto a Dios. Y no importa si lo que viene, porque mucha gente se dedicó, y aún hasta en las películas se dedicaron a mostrar al cielo como un lugar aburrido en donde lo único que vamos a tener que hacer es cantarle a Dios y tocar arpas. Pero la verdad es que hay muchas cosas que tenemos que hacer, perdón por la tos, pero hace rato que no hablaba tan largo y tan tendido acerca de la escritura. Pero es eso, hermanos míos. Es importante entender de que la escritura debe ser nuestra base, debe ser nuestro sostén. Debemos amarla, aunque no creamos, aunque no pensemos, debemos tomarla cada día, leerla, orar al Señor y pedirle revelación, pedirle interpretación acerca de ella. Y no quedarnos solamente con lo que hemos aprendido en algún tipo de reunión o en algún tipo de culto. Y tomar canciones, buscar canciones, así como hablábamos con Edgardo acerca de una canción.
y tomar canciones, y aunque a lo mejor no cantemos bien, pero cantarle a Dios. Cantarle a Él y decirle que le amamos, que nuestra vida está rendida delante de Él. Les quiero contar algo, les quiero contar de que ayer mi esposa se fue a bañar en la tarde y se puso a cantarle al Señor. Y de repente, en un silencio de la canción, ella se calla y escucha de los vecinos al lado una risa. Pero era una risa no de burla, sino que una risa de esos niños así como traviesos. Entonces ella siguió cantando. Ahora, ¿qué le estaba diciendo esto? Que la canción estaba siendo escuchada por los vecinos y que algo estaba provocando en los vecinos. Entonces es importante que nosotros entendamos que cualquier cosa que nosotros hagamos puede ser de impacto para muchas personas. Así que si puedes cantarle al Señor, cántale, porque Dios también le gusta y le agrada que sus hijos le canten. De hecho, los salmos, por ejemplo, en el templo antiguo, cada peldaño en el templo significaban cierta clase de cantos, se llaman cantos graduales, y iban subiendo un peldaño y le iban cantando un coro, uno de los salmos, subían otro peldaño y cantaban otro salmo. O sea, entonces en definitiva, a Dios le agrada que nosotros le cantemos, que con nuestra voz le digamos a Él que estamos agradecidos. No tan solo, no tan solo, por ejemplo, que la canción te lleve a saltar, a gritar, sino que en alabanza, en adoración a Dios. Por eso que en las iglesias, por ejemplo, los cantos son en esa dirección. Los cantos que nosotros desarrollamos en la iglesia o en los templos tienen que ver con eso, tienen que ver con la gratitud que siente nuestro corazón delante de Dios. Y hay cantos que son evangelísticos, por ejemplo, que son los que le gustan más a los jóvenes, por ejemplo, como hablábamos hoy día acerca de Redimidos y otros más que cantan hacia afuera, que le enseñan a otros a alguna forma de cantarle a Dios pasándolo bien o teniendo un buen momento de alegría y un buen momento de regocijo. Pero lo que más Dios le agrada son cánticos en reconocer a Él su favor, en reconocer su amor, en reconocer su misericordia, en que nosotros entendamos que verdaderamente es su palabra la que nos ha traído vida. Entonces, vivir agradecido de Dios es algo trascendental. Quiero decirles que verdaderamente quiero hablarle un poquito a las personas que van a escuchar este mensaje y quiero decirles que nosotros, los hijos de Dios, somos hombres y mujeres agradecidos de Dios y que verdaderamente Él ha transformado nuestras vidas y que verdaderamente el Espíritu Santo nos convenció de pecado, como dije al principio, nos convenció de juicio y de castigo y que por eso hoy día nosotros vivimos para Él, porque ya lo intentamos de otra manera. El hermano Milton decía, te reto a que lo pruebes. Yo probé mil formas y mil otras tantas formas más. Y hermano Milton siempre dice, te reto a que lo pruebes. Utiliza esta vez más para que demuestres que verdaderamente como son los resultados, son los que verdaderamente te van a hacer entender de que Dios es real, de que Dios está vivo, que Jesucristo vino a morir por ti, que no hay otra razón de ser para los hijos de Dios que vivir para Él, porque hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido renovados. Hay vida en nosotros,
hay esperanza. El hecho que estemos reunidos aquí, el hecho que estemos conversando entre nosotros o que estos varones estén escuchando este mensaje, significa que hay algo de Dios en ellos. Y significa que el Espíritu de Dios los tiene aquí escuchando este mensaje y así también te va a tener a ti escuchando este mensaje. Y diciéndote que verdaderamente hay esperanza para ti, para tu familia, para tus hijos, si no tienes hijos, para tener una familia, y si la perdiste, que Dios puede también transformarlo todo y cambiarlo todo. Pero lo trascendental es que entregues tu vida a Dios. Lo trascendental es que entregues tu corazón al Señor y que dejes y permitas que Él gobierne sobre tu vida. Esto es lo mejor que te puede suceder. Ya lo intentaste de 1000 maneras, ya lo intentaste de 1000 formas. Y Dios aquí está para solucionar todo lo que se viene, para ordenar todo lo que se viene, para traer paz a tu vida, para traer dirección. No importa lo que los demás puedan pensar de ti porque te vas a convertir en un evangélico. No importa porque los demás no van a estar ahí cuando Dios te reconcilie, cuando Dios te levante, cuando Dios quiera hacer algo contigo. Y es más, tú vas a poder ayudar a esos otros que algún día se burlaron de ti porque tomaste esta decisión. Así que les animo a que puedan servir, a que confíen en esta palabra, a que confíen en el Señor y que puedan entender de que esta es la respuesta. Esta es la respuesta para tu vida, para tu familia, para tu salvación. Así que, amén. Eso quería compartirles y si alguien tiene algo que comentar, dejo el micrófono abierto. Bueno, no se sumen, no se amontonen. La verdad que el tema espiritual siempre ha sido un tema súper profundo, porque después de conocer a Cristo es un paso más adelante. Lo que te hace ver, lo que te hace ser, pero también es un gozo para nosotros. Como le decía el pastor, la medida de nuestra fe es la que nos lleva a interpretar la palabra de Dios de una manera correcta y de una manera fiel. Este siempre es un tema que se ha debatido. Pero también es como siempre lo digo, una cosa es saberlo, hablarlo, sentirlo, pero la otra es muy difícil para aquellos que hablamos mucho la palabra de Dios, es hacerlo. Por eso uno no puede, tiene que pensar, hablar y hacer de una manera correcta las cosas. Así que como dice el pastor y como yo te digo siempre, bienvenido. Estamos en nuestras redes sociales, por si tú te perdiste alguna reunión, por si quieres escudriñar, por si quieres aprender o saber más. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estamos en un pause con los cortos. Ya vamos a volver a nuestro tren, pero hemos encontrado algunos enfermos en el camino que se tienen que mejorar, así que algo normal. La verdad que yo siempre me ha gustado mucho leer, he sido desde que soy muy pequeño soy como denominado nerd dentro de la jerga normal de la gente y siempre me fui por el método científico, leí mucho, busqué mucho, hasta que un día probé la parte espiritual y realmente da resultado. Y Dios te cambia 100% la expectativa. Como yo siempre digo, te reto a que lo pruebes y como has intentado todo. Y Él está ahí. Y generalmente cuando uno llega a la iglesia, algunos, gran parte, el 95%, me incluyo, llega por los resultados, porque todo lo demás no ha dado resultados. Si lo ha dado, ha funcionado un tiempo y después se echaba a perder. Pero Cristo es algo que siempre da continuamente resultados, continuamente te enseña,
hay personas que se preocupan de ti, hay jóvenes aquí, niños que son cristianos, o sea, eh, eh, y nos llevan una vida fuera de lo normal, o sea, jugamos play, vemos películas, salimos, corremos, comimos chatarra, tomamos café, unos más que otros, algunos prueban el azúcar, otros no, pero cerca de Dios, todos cerca de Dios. Así que, como dice el pastor, los invitamos a que cada día se puedan acercar un poquito más y si están en Cristo, a elevar el nivel un peldaño más arriba. Siempre, con la ayuda del Señor, siempre un peldaño más arriba. Hasta en un momento donde tú te veas sirviendo, donde tú te veas haciendo la tarea, porque sin miedo, sin vergüenza, sin temor a no tener conocimiento, porque es como dijo el pastor, al final el Espíritu es de Dios el quien habla en uno, por mucho que uno conozca, por mucho que uno se haya esforzado y toda la noche estudiando, no importa. Dios a veces te dice el la y ya con el la te ramificado entero. Así que el Señor bendiga y los saluda a todos. Qué bueno, Cristian, verte. Qué bueno, que el Señor te bendiga. Gracias, igual. Quería recordar o ponderar lo que acaba de comentar recién el siervo que estaba expresando ahí, referente a cuando dijo en medio, bueno, en medio de lo que yo alcancé a llegar, digamos, cuando dijo el espíritu de la palabra, porque el espíritu de la palabra es el Espíritu Santo. ¿Eh? Eso sí, yo encuentro que, bueno, muy bueno. Así uno también puede tener una claridad de poder aclarárselo a alguien o simplemente la misma claridad para uno. Pues cuando alguien le diga algo, uno ver, de, como decía el Señor, de qué espíritu sois. Entonces, poder ver de dónde viene la palabra, quién la está disponiendo, o sea, quién está haciendo que esa palabra salga. ¿Es Dios mismo o no es Dios? Y uno podría pensar, pero ¿cómo es posible si la palabra es de Dios, ¿cierto? Pero el enemigo, el diablo, cuando estuvo Jesús, entró con la propia palabra. Entonces ahí no podríamos decir, no, es que Dios le dijo la palabra, toda palabra, no, no es así. Entonces igual me gustó esa parte de dejar bien claro que el espíritu de la palabra. Porque, o sea, para qué decir una cosa por otra? Hay días que uno está así como, lleno, que casi toca todo, llega hasta las nubes más altas, más o menos. Y otros días no, otros días solo querés comer completo. ¿Es cierto? Claro, entonces ponte tú y justo te tocó un día, no sé, po, entregar una palabra, expresarle a alguien o entregarle a alguien el mensaje del Evangelio y le dais puros completos. Y no es tu idea, a lo mejor no está dentro de ti tu intención, pero es una realidad. Y otras veces no, sale bien. Entonces, pero encontré esa palabra buena para dejar las cosas como una base, una base del espíritu de la palabra. Porque claro, puede haber mucha palabra, pero si no está el espíritu, entonces claro, hay harta palabra y claro, igual después más adelante Dios la va a ocupar y todo, pero no ahora, porque yo siempre digo, Él está vivo, entonces Él está vivo, entonces, no, esto es lo que quiero, ¿para qué sigue escuchando lo mismo? Si ya te dije, ya, basta, una cosa así. Está bien, sí, soy yo, sí, mi palabra, sí, también es mi unción, también es mi espíritu está acá, pero no, esto es lo que quiero para ti, ya, cabréate, córtala, ya, stop, claro, sí, ya ponle la pata, el freno, ya ponle la pata, ya, una cosa así. Entonces, esa palabra me gustó como una base, como para dejarle a uno en la mente lo igual. Claro, y así a tener la mente en la base, ayudarle al corazón de uno que engañó, como dice la palabra, más engañoso que cualquier cosa, pero ayudarle a uno a poder decir, bueno, si es tu espíritu, que esta palabra está trayéndolo para mí, entonces, bueno, vámonos más calmados, o entendamos a qué se refiere, o simplemente orar a Dios y decirle, Dios, que sea tu espíritu. Lo que es para mí, amén, y lo que no, no. Pues. Entonces, lo que delante comentó, bueno, fue una enseñanza, pues, la enseñanza del espíritu de la palabra. Muy, muy buena, sí, buena. Un dedito para arriba. Chao. Eso, bendición.
De ahí de barriga también. Carlos de Jesús, ¿qué tú nos puedes decir? No, está buena la palabra. ¿Ya? Y en definitiva, ¿qué conclusión sacaste? Ahora entendiendo la relación que tiene que ver con el espíritu de la palabra, que En lo personal, para mí no cambia mucho lo que tenía antes. Me refiero a que ya sabía que estás conectado como espiritualmente. bien, bien. ¿Y tú, Jorge? Ya, lo que yo entendí. Yo entendí que la palabra, el alma, es una forma de defenderse. Sabemos perfectamente lo que pasó en Lucas capítulo 3, ¿verdad? Que Jesús, el diablo tentó a Jesús en los últimos días de su ayuno. A ver. Y a lo que voy yo, él se defendió con la palabra, porque un ejemplo que siempre me acuerdo es que lo tentó a que el diablo lo tentó a Jesús a que él convirtiera una piedra en pan. Jesús le responde que el hombre no solamente vive de pan. Y eso es algo que se encontraba en la Biblia. Es como, también como cuando escuché esa parte, me vino un ejemplo, por ejemplo, de los abogados. No sé si ustedes han visto alguna vez a un abogado que están en un juicio, dicen el párrafo tanto dice que usted no debe cometer tanto. Y sale el otro abogado y dice objeción, pero el párrafo tanto. Entonces, esa es una forma como de defenderse en sí. Entonces, esa es como una forma de armadura, cómo nosotros nos podemos defender también de los ataques que nos puedan llegar. Pastor, el micrófono. Gracias. Me gustó bastante la comparación y me gustó el hecho de poder traerlo a la realidad. O sea, que verdaderamente hoy día nosotros vamos a vivir la palabra de Dios, vamos a entender la palabra de Dios y sobre todas las cosas vamos a poder transmitir la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, para vivirla, entenderla y transmitirla, tenemos que leerla. Y esa es en definitiva la conclusión de todo esto, que tenemos que leer la Escritura para que la Escritura se pose en nuestro corazón, inunde nuestro corazón de palabra de Dios, para que del buen tesoro de nuestro corazón salga palabra de Dios para otras personas. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros va a utilizar esas palabras para bendecir a otros. ¿Amén? Sí. Amén. Amén. Ya pues, damos por terminado el día de hoy. ¿Quién? No vamos a pedir voluntario democráticamente, sino que ¿quién quiere terminar orando? El Jorge. Ya yo tenía hasta el micrófono prendido ya. A ver. Ya, voy a comenzar entonces. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, un día más de vida. Gracias, Señor, por hacernos entender, abrir y nuestro conocimiento, saber lo que significa la armadura y cómo la podemos aplicar en nuestras vidas. Agradezco la sabiduría de mi pastor y la compañía del hermano Mirto, el hermano Cristian, Carlito y Eddie. Gracias, Señor, por tener estas plataformas para podernos comunicar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No, cuídense, que el Señor los bendiga, tengan buena semana, pórtense bien. Igual. Y lean harto. Lean, por favor, lean. No sé si lo entendieron, lean. ¡Lean! El mensaje 2 fue... Sí. Adiós a todos. Entendido. Adiós. Adiós.